Una colina en el sureste de Turquía. Un único pilar tallado que emerge de la tierra, más antiguo de lo que jamás hubiéramos imaginado. En 1995, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt comenzó a excavar un yacimiento cerca de la ciudad de Sanleorfa y descubrió algo que, silenciosamente, rompió todos los modelos de desarrollo humano que conocíamos. Göbekli fue construido alrededor del año 9600 a.C., es decir, hace 11.600 años. Stonehenge data de aproximadamente el año 3000 a.C. Las pirámides egipcias datan de alrededor del 2500 a.C. Göbekli las precede a ambas en más de 6000 años. Fue construida antes de la alfarería, antes de la rueda, antes de las herramientas de metal y antes de la agricultura misma. Al menos 20 recintos circulares, pilares de piedra caliza de hasta 5,5 metros de altura, con un peso de hasta 50 toneladas, tallados con una precisión que supone un desafío para los canteros modernos que trabajan con equipos actuales. Según todo lo que sabíamos sobre el surgimiento de las civilizaciones, este sitio no debería existir. Durante décadas, fue tratado como una anomalía. Esa interpretación no resistió un examen más detenido. En 2020, Turquía puso en marcha el Proyecto Templario de Tees, la iniciativa arqueológica más ambiciosa que la región había visto jamás. 219 científicos de 36 instituciones comenzaron a cartografiar no uno, sino 12 yacimientos, repartidos a lo largo de 150 kilómetros del sureste de Anatolia. Lo que encontraron no fue una anomalía, fue una civilización. Kahan Tepe, Harbet Suvan, Sefer y al menos otros 8 yacimientos importantes, todos con los mismos pilares en forma de T, los mismos métodos de construcción, los mismos símbolos tallados, todo igual. Los investigadores habían pasado 3 décadas tratando a Göbekli como un rompecabezas solitario. El proyecto TOS Templar reveló que se trataba del centro ceremonial de algo mucho más grande, una civilización regional interconectada que había permanecido oculta a plena vista todo este tiempo. El sistema de símbolos es donde la magnitud de esto se vuelve difícil de comprender. Aproximadamente 20 pictogramas centrales aparecen de forma consistente en todos los yacimientos de la red. No se trata de simples arañazos ni adornos decorativos, sino de símbolos estandarizados tallados de la misma manera y ubicados en contextos similares, repetidos en cientos de pilares que abarcan siglos de construcción. Los lingüistas lo denominan samasografía, no escritura tal como la entendemos, sino un sistema de comunicación deliberado. Lo que lo hace notable es la consistencia. La variación en las proporciones de los símbolos en los 12 sitios es inferior al 6%. Comunidades que potencialmente hablaban idiomas diferentes, separadas por días de difícil viaje a través de terrenos montañosos, mantuvieron convenciones simbólicas idénticas durante aproximadamente 800 años, más tiempo que toda la historia de los Estados Unidos, más tiempo que la duración del Imperio Otomano. Ese tipo de coherencia a lo largo de tanto tiempo y distancia no surge de forma natural. Requiere instituciones, requiere formación, requiere que alguien revise el trabajo y corrija los errores a lo largo de decenas de generaciones. Tenía que existir un sistema. Tenía que haber personas cuyo único propósito fuera mantenerlo. Piensen en lo que eso significa. Antes de que existiera una sola ciudad en la Tierra, antes de que la agricultura se afianzara por completo, antes de que cualquiera de las civilizaciones que estudiamos en la escuela hubiera surgido, una red de comunidades a lo largo de 150 kilómetros de terreno accidentado operaba con la sofisticación organizativa de una institución en pleno funcionamiento, estandarizando símbolos, haciendo cumplir las convenciones y transmitiendo conocimientos deliberadamente a través de los siglos. Göbekli no era un misterio aislado, era el centro ceremonial de una civilización regional interconectada. Y esa civilización había permanecido oculta a plena vista durante 30 años. Es en los símbolos mismos donde la historia se vuelve difícil de descartar. Cuando los investigadores analizan el conjunto completo de grabados en los 12 sitios, surgen patrones que van mucho más allá de la iconografía compartida.
Símbolos específicos se combinan con una consistencia que supera cualquier resultado de una elección artística aleatoria. La serpiente y un símbolo en forma de H aparecen juntos el 68% de las veces en los pilares donde ambos se encuentran. El escorpión casi nunca aparece sin al menos un pájaro tallado cerca. Las serpientes aparecen en grupos de 3, 6, 9 o 12, nunca en números impares, nunca. No son coincidencias, son reglas, algo parecido a la sintaxis. Los recintos mismos parecen reflejar este orden a nivel comunitario. El recinto A está dominado por serpientes. El recinto B estaba ocupado por zorros. El recinto C por jabalíes. Cada comunidad que se reunía en el lugar, procedente de toda la red regional, tenía, al parecer, su propio animal emblemático, su propio recinto, su propio lugar designado dentro de un orden simbólico compartido. Este no era un templo donde todos adoraban de la misma manera. Era un sistema estructurado en el que diferentes grupos tenían diferentes roles, diferentes identidades, diferentes posiciones dentro de algo más grande que cualquiera de ellos. Luego está el pilar 43, 47 figuras distintas dispuestas en registros horizontales estructurados, apiladas como frases en una página. El buitre central se sitúa en el punto medio geométrico exacto de toda la composición, tanto horizontal como verticalmente. Las figuras congeladas en forma de V están alineadas con una precisión de 2 milímetros a lo largo de un ancho de 90 centímetros. Alguien planeó todo esto antes de que se diera un solo golpe de cincel. El investigador Martin Swartman introdujo imágenes de alta resolución de este pilar en un software de simulación astronómica. El buitre se alineó con Sagitario, el escorpión con Escorpio. La reconstrucción del cielo nocturno apunta a un periodo de aproximadamente 12.800 años atrás, correspondiente al Dryas reciente, cuando la evidencia geológica confirma que una importante alteración climática transformó el planeta. El Instituto Arqueológico Alemán publicó una refutación detallada. Las dataciones por radiocarbono del recinto son al menos 1.400 años más recientes que la fecha propuesta por Swartman. Las constelaciones, señalan, son construcciones culturales. Los pueblos antiguos no necesariamente habrían agrupado las estrellas como lo hicieron posteriormente los astrónomos griegos. Ambas posturas merecen ser consideradas. La interpretación astronómica puede ser errónea, pero la precisión matemática de la composición es indiscutible. Alguien construyó un monumento de extraordinaria exactitud geométrica, lo pobló con símbolos que siguen reglas gramaticales y lo orientó hacia el cielo. Dijeran lo que dijeran, lo decían deliberadamente. Aquí están todas las civilizaciones que hemos estudiado, plasmadas en un solo patrón. Los egipcios construyeron pirámides cada vez más sofisticadas a medida que sus técnicas se desarrollaban a lo largo de los siglos. La arquitectura griega se perfeccionó con cada generación. La ingeniería romana se volvió más ambiciosa década tras década. La habilidad se acumula. El conocimiento se multiplica. La ambición crece. Así es como funcionan las civilizaciones. Es la única forma en que las hemos visto funcionar. En Göbekli Tepe funciona al revés. Las capas de construcción más antiguas, que datan de aproximadamente 9600 a.C., contienen los pilares más grandes, los relieves socavados más profundos y las composiciones simbólicas más complejas encontradas en todo el sitio. La capa 2 se construyó hace 500 años. 800 años después, se aprecian pilares más pequeños, tallas menos profundas y diseños más sencillos. En la fase final de ocupación, la obra es comparativamente tosca. Imitaciones de formas anteriores realizadas por personas que claramente no pudieron igualar los logros de sus predecesores. El análisis de IA cuantificó esto con precisión. En la fase inicial, las parejas de símbolos siguen las reglas de coocurrencia establecidas el 92% de las veces. En la fase intermedia, ese porcentaje desciende al 73%.
En el último periodo de ocupación, cae al 58%, apenas por encima del azar. En 800 años, una civilización pasó de mantener rigurosamente complejas convenciones simbólicas a apenas recordar que existieron. La explotación de las canteras cuenta la misma historia. Los primeros constructores utilizaban la fractura por choque térmico, calentando la piedra caliza entre 400 y 600 grados Celsius y aplicando luego agua fría rápidamente. El estrés térmico provocaba fracturas a lo largo de líneas predeterminadas, lo que permitía una separación precisa de la piedra de la roca madre. Requería un conocimiento profundo de la estructura interna del material, de cómo se comportaría la piedra ante cambios extremos de temperatura y de dónde y cuándo aplicar el agua con exactitud. Posteriormente, los yacimientos de canteras solo muestran un rudimentario picado con martillos de piedra. La técnica térmica desaparece por completo del registro arqueológico a los pocos siglos de su primera aparición. Esto es lo que hace que este detalle sea el más difícil de explicar. No hay piedras de práctica en ninguna parte de la cantera. No hubo intentos fallidos, ni evidencia de una curva de aprendizaje al principio. La técnica no surge de forma tentativa para luego perfeccionarse. Llega completamente formada, se ejecuta con extraordinaria precisión y luego se desvanece lentamente a lo largo de las generaciones hasta desaparecer por completo. Ese no es el patrón de la invención. Ese es el patrón de la herencia. Esto nos lleva a la pregunta central del título de este guión. Si este conocimiento fue heredado en lugar de inventado, la única pregunta que queda es sencilla: ¿heredado de quién? Hacia el año 8000 a.C., tuvo lugar un acontecimiento deliberado en toda la red de Tosso Pillar. Cada yacimiento fue enterrado, no destruido por conflictos ni abandonado a la erosión gradual, sino sepultado con esmero y método bajo miles de toneladas de tierra estratificada. Los recintos, los pilares tallados, las composiciones simbólicas, todo quedó sellado bajo tierra con tal precisión que las estructuras sobrevivieron prácticamente intactas durante 12 años. El enterramiento no fue un acto de negligencia, sino un acto de ingeniería. Quienquiera que lo realizara comprendía perfectamente lo que hacía. No estaban cerrando un templo, sino preservándolo. Lo que llama la atención es el momento en que se realizó el entierro. Coincide precisamente con el momento en que la agricultura se consolidó en toda la región. Y según todos los modelos de desarrollo civilizatorio que conocemos, este debería haber sido un momento de aceleración. Una mayor disponibilidad de alimentos implica poblaciones más grandes. Poblaciones más grandes implican mano de obra más especializada. Mayor especialización implica mayor ambición en ingeniería. Así funcionó en Egipto, en Mesopotamia, en el Valle del Indo, en China. La revolución agrícola impulsa a las civilizaciones sin excepción. Aquí, justo cuando debería haber sucedido lo mismo, los constructores sellaron todo y se marcharon. Durante décadas, esa contradicción permaneció sin respuesta. Entonces, la evidencia del ADN ofreció la explicación más sólida de la que disponemos. Genomas antiguos recuperados del yacimiento cercano de Kionu Tepe, que datan de aproximadamente el 8500 a.C., confirman que las poblaciones de esta región fueron los ancestros genéticos directos de los agricultores neolíticos de Anatolia que emigraron a Europa hace unos 7000 años. Esos migrantes llevaron consigo la agricultura, los animales domesticados y el conocimiento acumulado de su tierra natal a través de todo un continente. Los constructores no desaparecieron, se dispersaron. El conocimiento especializado, que había sido preservado y transmitido por practicantes capacitados en 12 lugares sagrados, se diluyó entre miles de aldeas agrícolas dispersas desde Anatolia hasta las Islas Británicas. Los canteros se convirtieron en agricultores. Los especialistas en rituales se convirtieron en ancianos de la aldea. La técnica del choque térmico se olvidó en cuestión de generaciones.
Las convenciones simbólicas que se habían mantenido con un 92% de precisión en el apogeo de la civilización se disolvieron en el folclore. Luego, silencio, no catástrofe, sino transformación. Y en esa transformación, algo se perdió, algo que tardó 12.000 años en recuperarse. La gente sobrevivió, el conocimiento no. Y la diferencia entre esos dos resultados radica en la enorme distancia que separa a una civilización que construye monumentos para que duren para siempre de otra que, con el tiempo, tiene que desenterrarlos solo para saber que existieron. La evidencia de Göbekli confirma una civilización agrícola del Paleolítico inferior sofisticada que surgió, alcanzó su apogeo, vio cómo su propio conocimiento se degradaba y preservó deliberadamente lo que quedaba antes de dispersarse en el mundo que vino después. La afirmación más general de que este patrón se ha repetido 5 veces no puede probarse a partir de un solo sitio. Pero los hilos convergentes son difíciles de descartar individualmente y aún más difíciles de descartar en conjunto. El evento de impacto Dryas más reciente, las recurrentes señales arqueológicas de colapso poblacional abrupto en múltiples momentos antes de la historia escrita. La lista de reyes de Zambria codifica los ciclos civilizatorios en lenguaje mitológico a través de culturas separadas por océanos y milenios. El patrón es siempre el mismo: sofisticación, concentración, disrupción, fragmentación, mito. Los constructores de Göbekli no fueron los primeros en afrontar este momento. Esculpieron en piedra lo que importaba porque comprendieron que la sexta civilización somos nosotros. La pregunta es si estamos prestando atención.